Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla. y Alegría Martínez. Esta noche le damos la bienvenida a Marina de Tavira, actriz mexicana de teatro, cine y televisión, que se ha desarrollado principalmente en los escenarios teatrales, donde ha trabajado con los directores más reconocidos. Marina ha protagonizado textos de autores como Bertolt Brecht, Harold Pinter, David Mamet, Jimena Escalante y David Evia, por mencionar solo algunos. Entre sus recientes trabajos en televisión se encuentra Ingobernable para Netflix y Falco para Amazon. En cine ha trabajado con directores como Isa López, Rodrigo Plá, Carlos Carrera, Mariana Chenillo, Jari Sama y Alfonso Cuarón. Marina fue nominada al Oscar en 2019 como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación del papel de Sofía en la multipremiada película Roma. Por este mismo papel, la actriz recibió el Ariel en la categoría de Mejor Coactuación Femenina en 2019. Este año, 2024, protagonizó El aroma del pasto recién cortado, de Celina Murga, película producida por el afamado director Martin Scorsese. Marina de Tavira es fundadora de la compañía Incidente Teatro, en la que ha producido con Enrique Singer obras como Tragaluz, El río, Traición, Crímenes del corazón, La mujer justa, La anarquista y Obsesión. Gracias por estar esta noche con nosotros, Marina. Gracias, Alegría, gracias, Sergio. Qué felicidad estar con ustedes hablando de una de las cosas que más amamos. Creo que aquí en esta mesa, todes. Totalmente. Gracias a ti por estar con nosotros, es un placer. Marina, ¿en qué momento de tu vida decidiste que serías actriz? Digo, más o menos cuántos años tenías o cuál fue a lo mejor algún suceso que te confirmó que tu camino pues era el de la actuación. Bueno, creo que la memoria es algo que solemos inventarnos a veces, pero yo tengo la casi certeza de que fue viendo La honesta persona de Szechuan de Brecht, dirigida por Luis de Tavira, en la que actuaba Rosa María Bianchi, haciendo este personaje doble, Shente Shuita, que es hombre y mujer. Y creo que fue ahí donde supe que quería ser actriz, que quería pertenecer a ese mundo. Tengo vagos recuerdos de la obra. Esa obra tenía un disco y yo me sabía las canciones y las ponía. Y tengo la sensación de que fue ahí y creo que tenía como 6 años. Marina, dice justamente el maestro Luis de Tavira que actuar es una condición, que se es actor o actriz siempre. ¿Qué podrías decirnos de lo que esto implica? ¿En qué consiste para ti esta condición? Bueno, yo pienso que a lo que se refiere quizá Luis es a que somos actores y actrices todo el tiempo, es decir, que todo lo que nos sucede, todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que pasa en la realidad que observamos y atestiguamos, se convierte en material que puede ser susceptible de ser convertido en actuación, convertido en ficción, o que nos puede servir para entender una determinada ficción, es decir, que estamos trabajando todo el tiempo. Es decir, lo dice también diciendo no es una profesión, es una condición, es decir, es inherente al ser. Es ontológico de alguna manera, ¿no? Exactamente. Estudiaste en la Casa del Teatro, evidentemente, en el Núcleo de Estudios Teatrales NET y en el Centro de Formación Teatral San Cayetano. Sé que es complejo resumir todo este aprendizaje, pero ¿qué nos podrías decir?
como en resumen, que te quedaste con cada una de esas experiencias. Ujú. Bueno, en el NET, Núcleo de Estudios Teatrales, escuela que ya no existe, que fundó Julio Castillo, que estaba en la Condesa. Mi maestro fue Philip Amand, escenógrafo que creo que conocen. Es la única vez que creo que él dio clases de actuación. En realidad entró como un bomberazo porque iba a llegar un maestro cubano que nunca llegó, y Blanca Peña, que era la directora de esa escuela, le dijo: Philip, entras a darle clases. Él había sido asistente de Julio Castillo en televisión y en teatro, creo que también. Y creo que él me enseñó a ver, sobre todo, a ver teatro, ¿no? Como claro, siendo una persona que ahora se ha desarrollado como escenógrafo, iluminador, nos enseñó a observar y nos mandaba al teatro muchísimo, y creo que eso me enseñó un poco a ser espectadora, y fueron como los primeros pininos o sea, empecé una vida profesional ahí, en esa época. Con él hice mis primeras 2 obras de teatro, pero luego me pareció que era poco tiempo y decidí entrar a la Casa del Teatro, donde creo que sobre todo, entre muchísimas cosas más, porque es de verdad que ahí está, es mi alma mater de corazón, pero sobre todo la fundación de un criterio, de un pensamiento, de una manera de pensar, ¿no? Luis decía mucho, actuar es pensar, y creo que nos hizo sobre todo mucho énfasis en aprender a pensar, a reflexionar el teatro y por lo tanto la realidad. Y en San Cayetano eso sí es todavía más alucinante, porque pues bueno, esto era, lo digo brevemente, era un internado donde vivíamos y hacíamos y pensábamos el teatro, pero sobre todo la formación de una comunidad. Era entendernos como parte de una comunidad. Y si bien esa comunidad después se disgrega, yo siempre he entendido el teatro como una cosa, como una experiencia colectiva, y nunca he sentido que la actuación es un camino individual, como que vas trazando tu carrera. Para mí siempre se ha tratado de una colectividad, y creo que eso lo aprendí ahí. Sí, una experiencia también ruda, ¿no? En muchos sentidos. Intensa sin duda, sí. Esta noche tenemos el gusto de platicar con Marina de Tavira. Marina, en 1996 trabajaste en Jico, Veracruz, en el espectáculo Día de Muertos, y en 1997 en Our Domestic Resurrection Circus, en Nueva York. Ambos montajes del reconocido director Peter Schumann, fundador y director de la compañía Bread and Puppet, que utilizó títeres y máscaras gigantes aparecidas por primera vez en los desfiles políticos en Nueva York como parte del rechazo a la guerra de Vietnam en 1965. ¿Qué recuerdas de tu trabajo con este emblemático director? ¿Cómo fue la experiencia en Veracruz y cómo fue en la sede neoyorquina? Fue increíble, y creo que yo era muy joven y no me daba ni siquiera cuenta con quién estaba trabajando. Fue algo que lo supe después, y esto que acabas de decir, de lo emblemático que ha resultado el trabajo de Peter Schumann en distintos momentos y movimientos en Estados Unidos. Él vino a Jico y hicimos sin duda, él es lo que hace es espectáculo callejero, como bien lo dijiste. Trabajo con mojigangas, trabajo con todo tenía que ver con una expresividad que se pudiera proyectar, y nosotros además estábamos estudiando realismo, ¿no? Y estábamos haciendo realismo, y él decía, no, me acuerdo perfecto que tocaba un violín y decía, a mí no me gusta Stanislavski, yo prefiero a Meyerhold, ¿no? Pero esto lo decía como cantando y con su violín, ¿no? En una cosa muy lúdica. Y entonces nos enseñó como este tipo de expresión que no tenía nada que ver con algo más stanislavskiano, que es lo que estábamos estudiando en la escuela. En ese sentido nos abrió el mundo, nos hizo mucho hincapié en que se trataba de entender la realidad. Entonces nos mandó en Jico, en Veracruz, a recorrer las partes más lejanas para meternos a las casas y tocar y preguntarles cómo vivían el Día de Muertos, cuál era su experiencia, y que nos la transmitieran para luego poder nosotros ponerla en un espectáculo. Y él hace algo increíble, que es hacer pan. Él lleva un horno y tiene una masa madre que se ha venido pasando por años y años y años, y él
él hace pan en la plaza, construye un horno con ladrillos y una vez que se termina el espectáculo, repartes pan a las personas que vinieron a verlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Como compartir el teatro y compartir el pan, me parece, bueno, suena un poco cristiano, pero no era cristiano, bueno, era religiosamente el teatro. Sí, exacto. Y en Nueva York fue una cosa brutal, que es una cosa que él hacía, no sé si todavía, cada año, que se llama Our Domestic Resurrection Circus, que es que y vienen personas de muchísimos lugares y se congregan para ver una gran procesión. Y claro, y además hay una cosa, lo digo en inglés porque así nos lo enseñó, se llamaban side shows, como shows de lado o espectáculos pequeños, donde siempre tienes un mensaje que dar y casi siempre es político y casi o de denuncia, ¿no? Es un teatro muy, sí, de denuncia y como llegar al signo, muy sencillo. O sea, no se rebusquen, busquen el signo. ¿Qué quieren decir, no? Específicamente. Y entreguen el mensaje, ¿no? Un poco, eso es lo que recuerda. ¡Ay! ¡Qué bonito! Oye, Marina, ¿qué elementos deben tener los papeles de las distintas obras de teatro para que te seduzcan y aceptes actuar? ¿Y qué es eso único que te da como actriz estar en el escenario de un teatro cuando también, bueno, evidentemente cuentas con una carrera exitosa en cine y en televisión, pero particularmente de teatro, ¿qué elementos debe tener? Pues para mí creo que lo más importante es que aquello que se va a decir en colectivo, no solo mi personaje, sino el mensaje, ahora sí que retomando a Peter Schumann, el mensaje final sea algo con lo que yo sienta que tengo que decir, que me parezca que hay que decir, que me parezca que es importante que todo ese esfuerzo colectivo se ponga ahí para entregar ese mensaje, en el mejor de los casos transformador, porque yo seré muy optimista, pero sí pienso que el teatro es capaz de transformar la realidad a través de la persona, a través de lo que le pasa a las personas que lo viven, a quienes lo hacen y a quienes lo atestiguan, que puede cambiarlas, que puede cambiar hacia un mejor estado de las cosas. Creo en eso, ¿no? Y entonces eso busco. A veces tiene que ver con cuestiones, pueden ser más sociales, otras más personales, como que hablan más de la persona, más de la experiencia de la existencia, ¿no? Humana. Bueno, eso siempre. Eso, ¿no? Como que lo que se vaya a decir me parezca importante decir y que tiene el teatro, pues la experiencia viva, ¿no? O sea, el hecho de que está pasando en vivo y que cada función es única e irrepetible y que es ese encuentro de las personas que no se puede dar de otra manera y que nunca va a poder ser sustituido por nada, por ningún otro medio audiovisual, por más maravilloso que puedan ser estos medios también. Ni siquiera por otra función, porque tampoco va a ser tampoco igual. es la misma, ¿no? Claro. Como bien lo sabes, querido. Nunca va a ser la misma. Cada una es única, irrepetible. Y ese día, esa función que diste y que vio esa persona, se fue para siempre. Es única. Es única. Es el arte de la presencia, ¿no? Uh-huh. Marina, de Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, obra escrita por Sabina Berman con dirección de Sandra Félix, que se estrenó en el año 2000, al estreno de Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, con adaptación y dirección de Diego del Río, que tuvo una muy exitosa temporada el pasado mes de agosto y que ahora nos das la noticia buenísima de que va a regresar en marzo de 2025, sí, estamos muy felices. Lo cual nos da muchísimo gusto porque va a poder verla mucha gente y sí es un montaje imprescindible. ¿Qué diferencias encuentras respecto a tu crecimiento profesional a la distancia de Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, al tranvía? ¿Y qué conserva la Marina del año 2000? ¿Y qué herramientas tiene hoy la actriz Marina del 2024? Voy a intentar responder, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de mí como con esa distancia. Como si fueras otra, sí, ¿no? Sí, me cuesta trabajo. Diría que conservo el vértigo todavía, los nervios. O sea, yo todavía en un estreno tiemblo muchísimo. Y no ha habido una sola vez en mi vida que escuchar Tercera Llamada no haga saltar mi corazón, ¿no? O sea, no. Eso quizás se ha ido lo he logrado a templar un poco, pero existe todavía. O sea, todavía siento eso. Y me imagino que quizá podría decir que de ese tiempo ahora, y justo hablando de esos dos montajes, como quizá la confianza en que eventualmente sucederán las cosas. A ver si me explico. Como que hay un momento cuando estás empezando que siempre tienes mucho miedo y entonces te adelantas al estímulo para empezar a como prefabricar de alguna manera la reacción que sabes que tiene que venir. Estoy hablando de una cosa muy técnica, pero y con los años aprendes a confiar un poco más en que si te pones ahí sucederá.
No sé si me expliqué. Sí, a darle la oportunidad a aquello que surja. Exacto, ¿no? exacto. Uh-huh. A que la ficción te sorprenda, se meta contigo y suceda. Uh-huh. Hay algo que haces antes que estás que no confías que va a pasar y empiezas a prefabricar y haces demasiada que cocina. Te anticipas, ¿no? Ajá, y te anticipas. ¿Qué te impulsó a fundar con Enrique Singer la compañía Incidente Teatro? ¿Y de dónde proviene el nombre también de la compañía? Ese nombre fue una velada en la que nos tomamos unas copitas de vino y discutimos cómo queríamos que se llamara. Ya te estoy respondiendo primero a la segunda pregunta, pero tiene que ver con incidir. Hablábamos mucho y con un incidente es algo que sucede. O sea, son esas mezclas de las dos cosas. Y el teatro es eso, es algo que sucede, ¿no? Tiene que pasarnos a todos y todas y todos los que estamos ahí, viendo y haciendo. Entonces tenía que ver con el suceso y con algo que pueda transformar, incidir. Un poco en ese juego de ideas fue que buscamos ese nombre. ¿Y por qué fue? Es muy interesante porque en esa época en que me parece que era 2008 por ahí, 2007, es cuando vino la reformulación de la Compañía Nacional de Teatro, justamente en la que entró Luis de Tavira a hacer todo este nuevo planteamiento que todavía sigue siendo hasta hoy un poco eso que en ese momento cambió. La Compañía Nacional de Teatro existe desde tiempos inmemoriales, pero tiene esta nueva época en ese momento, una nueva etapa. Y yo tenía muchísimas ganas de ser parte de ese proyecto, pero no podía, porque Luis era el director y yo soy su sobrina. Y a pesar de que sí se podía, porque una cosa que tiene que ver con que si eres familiar de forma directa, de primera línea, no sé qué cosa que ahorita me cuesta trabajo explicar, yo no era eso, pero igual no podía. Uh-huh. No estaba bien. Sí, no estaba bien. No estaba bien, entonces no... Al menos visto, quizá no de otra manera, pero... Entonces, pues a mí yo tenía un luto tremendo, porque era un momento muy importante para el teatro de la generación que a mí me ha tocado ser parte, y platicando con Enrique Singer de esa tristeza que yo tenía, me dijo, bueno, a ver, hagamos algo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué obra quieres hacer? Y le dije, siempre he querido hacer Traición de Harold Pinter. Es una obra que me parece que es una de las estructuras más perfectas de la literatura universal. Y me dijo, pues vamos a hacerla. Todavía ni siquiera estaba el Efiteatro, empezaba. Creo que fue la primera obra que tuvo el beneficio de ese estímulo fiscal. De las primeras, pues. Y yo, bueno, va, pues. Y entonces eso fue un poco como salir de ese duelo. Hicimos esa, y para hacerla tuvimos que conformar una compañía. Y eso se siguió. Y empezamos, bueno, ¿y ahora cuál? ¿Y ahora cuál? ¿Y ahora cuál? Y así hemos ido. Ya fue parte el querido Sergio una vez de este proyecto con El Río, en que hicimos en el Santa Catarina, tan adorado teatro. Y fue así como surgió, y hasta la fecha seguimos trabajando. Marina, están por estrenar a finales de enero de 2025, justamente con tu compañía Incidente Teatro, la obra La niña en el altar, de la dramaturga irlandesa Marina Carr. ¿Qué te llama la atención de esta tragedia escrita en torno a Ifigenia en Áulide de Eurípides y Agamemnón de Esquilo? ¿Y qué personaje interpretarás esta vez? Bueno, me toca encarnar el tormento de Clitemnestra,
Y me gustó mucho Marina Bueno, nosotros en Incidente trabajamos mucho con Alfredo Michel. Él es un cómplice que nos trajo El Río, que nos trajo Consentimiento, que fue el anterior que hicimos, y esta. Él siempre está buscando textos, ya lo conocen, creo que ha estado aquí. Sí, aquí y estuvo. entonces nos trajo este texto y yo desde que lo empecé a leer sentí en la reflexión de Marina una profunda búsqueda y un grito feroz de denuncia en el sentido de que en la guerra, y lo estamos viendo ahorita, las infancias y las mujeres son sobre todo las víctimas más que de las que más hay y las que acaban, bueno, de las más vulnerables. Sí, claro. las que más, digo, yo también creo que los hombres lo son también, porque no creo que en el destino de nadie tenga que estar en un campo de batalla matando gente. Y creo que de eso habla o sea, tomando obviamente la guerra de Troya, que además es interesantísimo cómo se ha vuelto esa guerra una manera de cantarle a todas las guerras, ¿no? Y de recordarlas y de denunciarlas. Y ahorita estamos en un momento brutal y de esto va la obra un poco. En realidad es una denuncia sobre la violencia de la guerra y sobre todo sobre las infancias y las niñas en particular. Wow. Aunque sí está en Grecia, pero en esa Grecia que es todos los lugares. Exacto, que se extiende. Y bueno, nada más como para terminar esta entrevista, Marina, ¿con qué frase o reflexión te gustaría cerrar esta conversación? Bueno, pues igual no va a ser muy cortita, no es una frase. Me encanta que estemos sentados aquí platicando de teatro. Y mientras eso siga sucediendo, a mí me sigue dando esperanza, que nos interese el teatro, que ustedes quieran hablar de teatro, que la gente vaya al teatro, que tengamos ganas de seguir haciendo teatro. Me hace sentir que como sociedad todavía nos interesamos los unos en las otras, las otras en los unos, que nos importamos y que no estamos tan solos ni solas. Coincido. Pues muchas gracias, Marina, No, gracias por haber a estado esta ustedes. noche con nosotros. ¿Nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Pueden ir a ver Picnic en el Círculo Teatral, en la que actúa Alberto Estrella, con quien estoy trabajando ahorita y que es increíble, adorable, maravilloso actor. Dirigida por Marta Luna, también está David Evia, y creo que es una gran oportunidad para ir a ver teatro independiente, teatro que se sostiene por la taquilla y de las personas que van a verlo. Entonces vayan a conocer este espacio si es que no lo conocen y a ver esta obra que también es una reflexión alrededor de la guerra. Sí, que es teatro del absurdo y está increíblemente montada. Se presenta los martes, en efecto, en el Círculo Teatral. Perfecto. Esta semana recomendamos Esta noche les recomendamos que asistan mañana miércoles 27 de noviembre a la presentación de El Diablo entre las piernas de Paz Alicia García Diego, nuevo libro de Ediciones El Milagro y Alebrije Producciones, que se presentará a las 19 horas en la Cineteca Nacional de Río Churubusco número 79, Colonia Country Club. El libro es el guión de rodaje con anotaciones del director Arturo Ripstein. Se trata de la historia de un viejo que gasta su aburrimiento en deambular por la casa celando a Beatriz, su mujer. Los pleitos desgastan y el equilibrio se rompe. La mujer, a fuerza de sentirse celada, se siente deseada y sobre todo deseable y quiere comprobarlo. Por ello, una noche sale de casa sin rumbo alguno, con un solo propósito: sexo. Pero su regreso a casa desata la hecatombe y Dinora, la trabajadora del hogar, no puede permitir esa osadía y toma partido. El Diablo entre las piernas de Paz Alicia García Diego es una película con humor salvaje y con una profunda mirada poética ante la miseria de la vida que llega al ocaso. Algo de piedad y de compasión fluye a lo largo de esta historia valiente y desnuda, tan dura y difícil como el mirarse a sí mismo sin ropa frente al espejo, sin maquillaje, sin peinados, sin vestuario y sin artificios.
El libro que presentarán mañana Nicolás Alvarado, Ana García Bergua, Daniel Jiménez Cacho y su autora, Pasalicia García Diego, cuenta con textos de José Luis García Sánchez, Vicente Molina Foix, Paulo Antonio Paranguá, Jordi Alejandro Font y con fotografías de Carlos Somonte y Alejandro Cantú. Les recordamos que los libros de Ediciones El Milagro se pueden adquirir en librerías, en las principales plataformas y en www.tintarroja.com.mx. Y la sorpresa que les tenemos hoy es que en lugar de cortesías tenemos obsequios de Ediciones El Milagro que envía su editor Pablo Moya, a quien agradecemos su invitación para leer cine y teatro. Los libros de obsequio para nuestros radioescuchas son IA, Inteligencia Actoral, de Flavio González Melo, De la boda al divorcio, de Georges Feydeau, Tadeusz Kantor, La muerte del teatro, de Zuleika Martínez, Jiménez Pretelín y Dramática descriptiva, La arquitectura del relato, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Para obtenerlos, llame al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en Ciudad de México. Enviamos saludos a quienes nos escuchan por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato, y a Iguala Radio, XHDOM La Picosita en Guerrero. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Javier Embriz, Daniel Mireles, David Castañeda y Adriana Cornejo. Ingenieros Alejandro Ramírez y Fortino Longines. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.